Hey Cienciómanos, ¿cómo están? Esto es Espectroscopio, un espacio donde podrán enterarse de los chismes de la farándula de la ciencia. Y hoy tenemos una invitada especial, es una bióloga. Si quieren saber quién es, quédense. Comenzamos. Como se los prometí, aquí está Sandra Mariel Gutiérrez Serralde, que es bióloga de séptimo semestre y nos va a platicar un poco de lo que es estudiar biología. Cuéntanos, Mariel, ¿por qué decidiste estudiar biología? Pues mi principal razón es por el campo de estudio, que es muy amplio, que puede ir desde ecosistemas hasta organismos muy pequeños que son bacterias. Entonces tú puedes encontrar realmente pues casi todo lo que quieras y dedicarte a cualquier organismo, y realmente todo en el planeta hay muchas cosas que están vivas. Es muy interesante todo esto y falta mucho todavía por descubrir, por eso. ¿Qué es de lo más difícil de estudiar una carrera científica como biología? Que a veces no te gusta todo. Puede que sí, pero al ser la biología tan amplia en su campo de estudio, pues hay cosas que no te gustan tanto. Pero si le echas ganas, pues todo sale bien. Bueno, y para ir a la siguiente sección, cuéntanos, ¿qué es una proteína? Una proteína es una serie de aminoácidos unidos los cuales salieron de un ADN que los codificó y tienen una configuración espacial en tercera dimensión muy bien definida. Si esta se altera un poquito, ya no pueden hacer su función. Tienen funciones muy específicas algunas y otras no tanto. Estuvimos en la torre de investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde conocimos a Andrés Jara, y nos platicó sobre su investigación en un tipo de proteínas que se ubican en la membrana de la célula, conocidas como canales iónicos. Yo me llamo Andrés Jara, estudié la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, que pues básicamente es una licenciatura que está encaminada a la investigación científica en el área pues de ciencias biológicas y de la salud un poco, pero siempre hay como otros campos más cercanos a las matemáticas, por ejemplo, modelado de sistemas biológicos, o a la física, que consistiría en estudiar problemas de biología pero utilizando métodos de física y aproximaciones de física, que es pues lo que yo hago. Y bueno, entonces aquí es el lugar donde trabajo. Pues lo que estudiamos aquí son canales iónicos, que son unas proteínas que están en la membrana de las células. Todas las células tienen una membrana que separa la parte de adentro con la de afuera, y hay diferentes concentraciones de iones adentro y afuera, ¿no? Y entonces si de repente uno abre un hoyo en la membrana, pues pueden fluir iones en una o en otra dirección, ¿no? Fluyen corrientes, y estos canales son los responsables de hacer estos hoyos. Y entonces para estudiar estas proteínas se usan pues este equipo. Lo que uno hace es agarrar una pipeta de vidrio muy chiquita, aquí les enseño un ejemplo. Entonces está cubierta con cera, que funciona como un aislante para reducir las corrientes capacitivas que se generan cuando uno aplica pulsos de voltaje. Y entonces se mete aquí en este electrodo, bueno, se llena de solución salina, se mete aquí en el electrodo y entonces uno pone las células ahí. Y entonces con un micromanipulador, que es que es muy fino, puede mover la punta con una resolución de micrómetros. Entonces uno acerca la punta y toca a la célula con la punta hasta formar un sello entre la membrana y la punta de la pipeta. Y si después, una vez que la membrana de la célula se pegó, uno despega la punta, entonces se queda ahí con un pedacito de membrana, con un sello de membrana que puede tener un solo canal o varios canales. Y entonces uno aplica un pulso de voltaje entre adentro de un lado de la membrana y el otro, ¿no? Entonces si se abre canal, se empieza a fugar corriente y entonces eso haría que el potencial pues fuera cayendo. Pero entonces lo que hace el equipo es compensar por la corriente que fluye e inyectar más corriente para que el voltaje se mantenga constante. Y entonces el amplificador, esa señal de corriente adicional que inyecta el equipo, la amplifica muchísimas veces para que uno la pueda ver aquí en la computadora. Y entonces se ven los registros de las corrientes que van fluyendo a través del canal, y entonces uno puede hacer diferentes manipulaciones de temperatura y de voltaje y ver qué le pasa al canal.
Y por otro lado, la otra parte que también es importante de lo que se hace aquí es modificar la estructura del canal, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos entender es cómo es que esta proteína, que es una cosa enorme con más de 100.000 átomos, cómo es que puede responder a temperatura, ¿no? Cómo es que se abre y se cierra, cómo es que se abre cuando se le pega ahí una molécula de chile. Y para hacer eso, pues como no lo podemos ver porque es muy chiquito, entonces lo que hacemos es cambiar su estructura y ver qué pasa a la hora cómo se refleja esos cambios en su función, ¿no? Que es lo que medimos aquí. Me parece muy interesante todo esto de cómo funcionan las proteínas, ¿no? Porque son como si fuera un pequeño robot que está hecho por unos pocos tipos de átomos como arreglados en el espacio de tal forma que puede hacer cosas pues increíbles, ¿no? Puede moverse y girar y responder a un estímulo muy muy preciso. No sé, a mí me ha dado como mucha satisfacción al menos entender un poquito de cómo es que estas proteínas están haciendo lo que hacen, ¿no? Que al final es como el fundamento molecular de una experiencia de la vida diaria. Nos comentabas la parte difícil de estudiar biología. ¿Nos podrías ahora platicar la otra, la parte divertida, la parte bonita? Pues sí, hay muchas. Yo digo que no nada más es una, porque conoces mucha gente. Aparte de que como tu horario no está bien hecho, te la pasas casi todo el día en la facultad y convives con muchos. También los grupos no siempre estás con tus mismos compañeros, sino que te intercambias y todavía conoces más. Cada semestre es como a ver qué grupo me toca. También está la parte de las prácticas de campo, que bueno, muchos dicen que nada más echamos la fiesta, pero pues no siempre. A veces sí son muy muy cansadas y te la pasas toda la noche muestreando o trabajando con los microscopios que están medio feos que te dan, ¿no? Pues ahí sufres un poco, pero está padre porque después tienes también tiempo para relajarte. ¿Cuál es la práctica de campo que más te gustó en la carrera? Pues a mí me gustó la de ecología porque nos perdimos un poco en la selva, nos dejaron ahí un rato, pero después estaba el mar, en el Morro de la Mancha, en Veracruz, y pues ya después de muestrear ahí 2 días, pues al mar, ¿no? Ahí a echar la fiesta un poquito. Nos preguntamos para qué dormimos, porque el sueño es un estado de indefensión total, disminuye el procesamiento de entradas sensoriales. De hecho, en los humanos únicamente siguen entrando a la corteza cerebral las señales olfatorias, pero todas las demás son bloqueadas a nivel del tálamo y no se procesan durante el sueño. A pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace. Hay muchas hipótesis sobre el sueño, sobre cuál es la función del sueño. Y hay muchas que han respondido parcialmente la pregunta de ¿para qué dormimos? Se pueden agrupar las teorías sobre el sueño en 3 grandes grupos, ¿no? Las hipótesis metabólicas, que dicen que durante la vigilia, durante el estado de alerta, producimos cierta sustancia que solo podemos eliminar durante el sueño, bloqueando el procesamiento sensorial. Hay unos que dicen que necesitamos dormir para aprender, para que se consolide la memoria. Y hay otro grupo dentro de las informáticas que dice que el sueño cumple la función de olvidar. El olvido es fundamental. Si no olvidas ciertas cosas, entonces no consolidas lo importante. Entonces ellos creen que el sueño cumple la función de olvidar lo no relevante para que se pueda almacenar lo sí relevante. Entonces en el laboratorio estamos haciendo algunos experimentos con acosiles enfocados a buscar si hay alguna relación entre la memoria y el sueño. Los acosiles
establecen relaciones de dominancia-sumisión. Si tú pones 3 acosiles en una tina, entonces mediante una serie de respuestas rituales se amenazan, se golpean, luchan, y después de cierto tiempo un acosil se convierte en el dominante y tenemos a un sumiso 1 o subsumiso y el sumiso 2. Y si tú repites ese experimento al día siguiente, se mantiene el orden de dominancia. No es necesario que se establezca una nueva pelea para determinar el orden de dominancia. Nosotros creemos que eso es una memoria. Si dejamos que se consolide, entonces lo recuerdan. Entonces la pregunta es, ¿la privación de sueño modifica el orden de dominancia? Hemos hecho algunas pruebas en las que tenemos acosiles privados de sueño y los ponemos en un primer combate, y los acosiles prefieren dormir que establecer dominio sobre el territorio. Es algo impactante desde el punto de vista filogenético, ¿no? Bueno, aquí es donde implantamos a los acosiles. Este es un micromanipulador. Aquí fijamos al acosil. Todo esto ha sido diseñado aquí en el laboratorio porque no hay estereotáxicos para acosiles. Esos son los electrodos. Entonces lo colocamos aquí, se fija, y aquí se coloca el acosil, se fija con ligas para que no se pueda mover por si llega a despertar. Esta es una fibra óptica para transiluminar el cerebro, y entonces cuando vamos a implantar ponemos el microscopio aquí para poder ver el cerebro, y entonces colocar el electrodo en la posición precisa. Esto es lo que utilizamos para realizar las perforaciones en el caparazón. La idea es que el electrodo una vez que es colocado, se forma un sello con acrílico dental para que no pueda desplazarse el electrodo, y entonces siempre tengamos el registro de la misma región cerebral. Este es un acosil en fase experimental. Estamos haciendo registros de su actividad cerebral, poniéndole estímulos olfatorios distintos de acosiles dominantes y de acosiles sumisos. Aparentemente sí hay patrones característicos de reconocimiento. Aparentemente todavía no concluimos nada al respecto. Saluda, acosil. Voy a enseñar, voy a seguir quemando a mi jefe. Tenemos un serio problema. Todo eso es café. Todos estos son té. Y ve las galletas engordadoras. Tenemos miedo a la carestía en galletas y café. Así que si el video es para estudiantes interesados en la investigación, espero que les gusten el café y las galletas, porque es lo que habitualmente comen todos los investigadores: café y galletas. Ya vamos a cerrar. ¿Quién pagará la cuenta? Yo no dije eso. Claro que sí. Por último, le queremos agradecer a Mariel que haya estado aquí en el programa de hoy. Y si ustedes quieren participar como invitados, escríbanos al correo, a Facebook o a Twitter. Y la solución del problema pasado se las dejamos en un link de un video que está aquí abajo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Espectroscopio. Adiós. 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 Nos dedicamos a hacer instrumentos astronómicos, y mi labor diaria aquí es un poco lo que es el diseño mecánico, gestión de proyectos. Bueno, esto es uno de mis pasatiempos, los robots de hojalata. Estos son los robots clásicos de la era espacial. Este es de